Hermanos y hermanas. Buenos días a todos. Hermano Heber. Esta sesión de la verdad va a relatar un hermoso testimonio. Que fue el día 22 de julio. El Espíritu del Padre. El Señor Jesucristo le dijo al hermano Heber en un sueño. Es decir, nuestro papá el Señor Jesús, dentro del hermano Heber, dijo en el sueño. La boca de la hermana Vila será muy, muy hermosa. La alabó, diciendo que su boca era muy, muy hermosa. Entonces parece que es su boca de alabanza, lo que significa que es muy hermosa. Por supuesto, también se descubrió que ella, al hablar, también tiene cada vez más gracia, diciendo que la boca de la hermana Vila será muy, muy hermosa. Entonces parece que el Señor llamó a la hermana Vila, señora Ann. Ayer hablamos de la señora Ann. En ese momento nosotros tampoco sabíamos qué significaba, qué significa realmente, porque el Señor llamaría a la hermana Vila, señora Ann. Así que anoche, mientras el hermano Heber componía y modificaba canciones, modificando y modificando, pensó en su corazón, ¿qué significa la señora Ann? Luego continuó modificando canciones, ignorando este asunto por el momento. Después de un rato, siempre había un pensamiento que quería impulsar al hermano Heber a buscar qué significa la señora Ann. Así que, en cuanto el hermano Heber lo buscó, descubrió el significado de la señora Ann. Sobre la señora Ann, la búsqueda reveló la historia de en tiempos antiguos, había una mujer de apellido Ann, también llamada señora Ann. Entonces, en ese momento, un ejército enemigo estaba atacando su país. Entonces la señora Ann también estaba estacionada en esta ciudad. Pero los hombres de la ciudad habían salido todos a luchar. Sin embargo, en ese momento, el enemigo estaba a punto de romper sus murallas. Pero en la muralla había una brecha. Una brecha muy grave. Si el enemigo la descubría durante el día, si después de que amaneciera, el enemigo aprovecharía esta brecha para atacar y entrar, entonces el país seguramente perecería. Entonces la señora Ann, una de las mujeres, la mujer llamada señora Ann, lideró a las mujeres de la ciudad, juntas durante la noche, para tapar la brecha de la muralla. Construyendo la muralla durante la noche. Después de construir la muralla durante la noche, taparon la brecha de la muralla. Al amanecer, el enemigo vino a atacar la ciudad, pero el enemigo descubrió con sorpresa. ¿Cómo es que la brecha anterior de repente se había tapado? Incapaces de atacar la ciudad, el enemigo se retiró. Así, la llamada señora Ann, con su valentía y fuerza, lideró a un grupo de mujeres para construir juntas. Y juntas, esta muralla, después de tapar la brecha, significa que salvó al país. Esto relata este asunto. Entonces, lo que decimos, porque el Señor quería, nuestra hermana Vila, es comparada con la señora Ann. Es decir, ella, con su hermosísima boca de alabanza, lidera a un grupo de hermanas, para que, junto con un grupo que ama profundamente al Padre Celestial y al Señor, hermanas juntas, vengan juntas a alabar al Padre Celestial y al Señor, haciendo que las brechas del Israel espiritual sean cerradas, bloqueando al enemigo, el reino del diablo Satanás, en el mundo espiritual invisible a nuestros ojos. El reino del diablo Satanás quiere atacarnos, pero gracias a la hermana Vila y a un grupo de hermanas que están con ella, que juntas usan sus bocas de alabanza para alabar a Dios. Es como si fuera un grito de alabanza, como si fuera una gran ciudad, una gran muralla, un gran muro que protege a la nación firmemente, protegiendo el significado de Israel. Por eso, antes de esto, la hermana Vila también escuchó con sus propios oídos decir, eres la general que protege la nación con alabanzas. Es decir, proteger la nación mediante la alabanza. Esta es la señora Ann. Entonces, las hermanas entre nosotros, que son como la hermana Vila, la señora Ann, hermanas como ella, parece que se están levantando gradualmente. Un grupo de hermanas. Estamos pensando que originalmente la nación de Israel, el Israel espiritual, era de por sí muy débil. El hermano Heber es como si estuviera luchando constantemente en el frente, y entonces, en la retaguardia,
Los hermanos y hermanas del altar de oro y del altar fueron levantados, como las hermanas que son como la señora Ann, siendo levantadas, juntas en los diferentes turnos, para velar y alabar. Fue anoche. Cuando el hermano Heber habló de esto, sobre la hermana Bila, el hermano Benjamín oró. El hermano Benjamín, al orar, dijo que la hermana Bila a menudo va, y siempre está en los diferentes turnos, para alabar y adorar. Y entonces dijo que ella hace esto, lo hace muy bien, sin querer, recordó esto, y al investigarlo, descubrió que la llamada señora Ann es la que protege a la nación, y cierra todo tipo de brechas. Y el Señor también elogió a nuestra hermana diciendo que la boca de la hermana Bila será muy, muy hermosa. De hecho, antes de esto, tal vez a principios de mes, o en algún momento del mes pasado, el Espíritu del Señor también dijo que la boca de la hermana Bila, hay gracia en su boca, y habla como si hubiera una especie de sabiduría en ella, llena de gracia, y al Padre Celestial y al Señor también les agrada lo que ella dice. Entonces decimos que se necesitan hermanas como la señora Ann, y la nación prosperará. El hermano Heber recordó sin querer que en el año 2025, en el año 2024, al velar en el altar en altas horas de la noche, entre ellos estaba la hermana Bila. Parece que ella debería estar, tal vez con el hermano Josué, en el mismo turno que ellos. En ese momento, la hermana Tontón también estaba en el mismo turno. En ese tiempo, ellos siempre vigilando. Pero en ese momento, aún no sabíamos que Tirsa no pertenecía a Dios. En ese momento Tirsa siempre por la noche, disturbando continuamente. Originalmente el arreglo de Heber era que los hermanos y hermanas estuvieran allí, concentrándose en la alabanza y la oración. Pero Tirsa a menudo llevaba a los hermanos y hermanas a leer la Biblia. Y luego hablaba de esto y aquello, queriendo derrocar lo que el hermano Heber decía, haciendo que la gente abandonara a Israel y se concentrara en la Biblia, abandonando el significado de Heber sobre Israel. Pero nuestra hermana Bila estaba allí, y también la hermana Tontón, junto con algunos hermanos y hermanas. Poco a poco pudieron fortalecerse, haciendo que los hermanos y hermanas pudieran ser fortalecidos, por el bien de la alabanza, de esta manera, haciendo que la nación pueda ser estable. Y esta mañana, el hermano Heber vio que en el altar de oro había más de 10 hermanos y hermanas orando. Heber dijo, de hecho, hay un grupo de hijos que están protegiendo a la nación, junto con honorables hermanos y hermanas. Y descubrieron que el Israel espiritual prospera precisamente por esto. Protegemos la nación con alabanzas. Establecemos la nación con alabanzas. Establecemos la nación con alabanzas. Para la nación. Cuán próspera sea nuestra nación. Y si se puede construir con éxito. Todo está relacionado con la edificación del templo, con la alabanza. Si hay personas que edifiquen juntas el templo. Si hay personas que alaben juntas. Ahora se ha descubierto que antes, en el de la hermana Zilpa, ese turno era un poco débil. Parece que en ese turno, sucesivamente algunas hermanas se unieron a las filas muy débiles. Entonces, sin darnos cuenta, el Israel espiritual comenzó a levantarse gradualmente. Ahora nuestro altar de oro, parece que en la madrugada, de 1 a 3 en punto, será más débil. Y también débil durante el día. Durante el día, aunque el hermano Heber tiene conectado su teléfono en el altar de oro. Pero el tiempo para poder orar es muy, muy poco. Entonces, nos parece que pronto se levantará gradualmente un grupo de hermanos para vigilar el altar de oro. Tal vez los hermanos vigilen, pero no es seguro. Puede que no haya suficiente tiempo, porque hay menos hermanos. Y cuando no hay suficiente tiempo, ellos podrían dejar el teléfono conectado allí. Pero las hermanas también participan en vigilar juntas, orando juntas con los micrófonos apagados. De esta manera la nación, debido a las oraciones de los hermanos y hermanas, se volverá próspera. Es decir, nuestros hijos espirituales, de la nación de Israel, deben ser como la de la señora Ann, hermana Bila. Protegiendo la nación con alabanzas, creando canciones juntos, haciendo el evangelio juntos. Tal nación prosperará. El Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu del Padre Celestial, enviado desde el cielo, dentro del hermano Heber, hará que todas las cosas sean conocidas por el hermano Heber, incluso el término señora Ann. Ni siquiera sabíamos qué era. ¿Cómo podría haber un término como señora Ann? Nunca lo supimos. Resulta que significa, señora Ann, es proteger al país con alabanzas. Donde quiera que haya una brecha, ella se esfuerza por proteger allí.
Donde quiera que sea débil. Ella se esfuerza allí. Para cerrar esta brecha. Cuando esta brecha se debilita. Ella guía a un grupo de hermanas que aman al Padre Celestial y al Señor. Y que aman a Israel. Para alabar juntas. Sin darse cuenta. Esta brecha se cierra. Entonces nosotros, los que somos enviados a trabajar, o que estamos temporalmente en casa, pero el Padre y el Señor, ya han puesto este pensamiento en el corazón de un grupo de hermanos y hermanas, que deben velar a una hora fija, para adorar juntos, para alabar juntos. Lo maravilloso es que el Padre Celestial nos bendice grandemente. Esta mañana nosotros, mientras alabábamos, descubrimos que un grupo de hermanas cantaba alabanzas cada vez mejor. Hace un momento el hermano Heber también pensaba que tal vez en 1 o 2 semanas, tal vez en los sacrificios de la mañana y de la tarde, en cada una de las canciones, puede que ya haya canciones nuevas. ¿Y los otros turnos? Probablemente después de 40 días, tal vez después de 1 mes y medio. Pero el sacrificio de la mañana y de la tarde, probablemente en 1 o 2 semanas. En 1 o 2 semanas, todas las melodías tendrán canciones nuevas. En ese momento nosotros cantaremos cada vez más hermoso. También después de 1 mes y medio, todos los turnos tendrán estas canciones recién creadas por nosotros. Recién creadas. Las canciones recién creadas. Seguramente serán muy hermosas. Al menos, la primera frase, ya está firme en ella. La primera frase canta sobre el nombre del Señor Jesucristo. Lo que se declara es que así la nación se afirma. Que la nación se afirme significa el nombre del Señor Jesucristo. En nuestra boca. Sea proclamado. El nombre del Señor Jesucristo. Es el templo de Dios. El templo de Dios está afirmado en la nación de Israel. Los hijos de la nación de Israel ya han guardado el pacto de Dios. Entonces el pacto de Dios, que es el nombre del Señor Jesucristo, ya está firme. Nosotros en el templo de Dios alabamos a Dios. Es decir, en el nombre del Señor Jesucristo. Alabamos a Dios. Entonces cada canción tiene el nombre del Señor Jesucristo, y también relata la gracia de la misericordia de Dios hacia Israel. O alaba las grandes y maravillosas obras de Dios. O la grandeza y maravilla de Dios. Obrando en medio del pueblo de Israel. Entonces estos contenidos podrán. Que Dios y el Señor grandemente tengan misericordia de Israel. Esto es lo que esta mañana el primer mensaje de verdad dijo. Proteger al país con alabanza, es decir, la señora Ann. La señora Ann a la que se refiere es usar la alabanza para cerrar las brechas de la muralla. Cerrar las brechas con alabanza. Las brechas de la muralla. Para que el enemigo no pueda invadir. Para que el ejército enemigo, es decir, los ángeles caídos y los espíritus malignos, es decir, el ejército enemigo, no pueda conquistarlo. Esto es lo que significa la señora Ann. Entonces, que el Padre y el Señor nos concedan en el espiritual reino de Israel que las hermanas, cada vez más como la señora Ann, como la hermana Vila, que protegen al país con alabanza, con todo el corazón y el alma, se levanten para proteger a la nación. Así el país prosperará. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.